Listo, chicos. Hoy día trabajamos entonces la maratón de historia. Tenemos 9 preguntas que corresponden a las semanas 4, 5 y 6. Entonces vamos a empezar con preguntas por aquí de los griegos, ¿no? Que corresponde a la semana 4. Vamos a ver. Espero que ustedes también tengan ahí sus anotaciones, sus claves para poder pues contrastar si lo hicieron bien o si han fallado. Entonces espero que por ahí ustedes también ya lo hayan resuelto, ¿ya? Dice, los pueblos griegos de la antigüedad clásica que habitaron la cuenca del Mediterráneo tuvieron una compleja historia entre el 2500 y el año 146 a.C., que se dividió en varias etapas, cada una con diversos acontecimientos. En ese sentido, establezca la secuencia cronológica correcta. Bien, chicos, hablar de los griegos, pues es hablar de su historia. Y los griegos vamos a encontrar dentro de su proceso histórico dos etapas eh, que, bueno, una de ellas, la primera, es la etapa prehelénica y la otra etapa es la etapa helénica, ¿no? Entonces, estas dos etapas son las que explican, ¿no? Cómo estos pueblos se van a formar y van a llegar a su apogeo hasta finalmente su disolución, ¿no? En cuanto a la etapa prehelénica, vamos a encontrar primero el apogeo de Creta como una isla que va a tener este dominio sobre el comercio marítimo, por eso es que se le suele denominar como una potencia talasocrática. Después tenemos a estos pueblos que son los aqueos, que van a llegar y van a comenzar a fundar sus propias ciudades, ¿no? Como Micenas, como Tirinto. Y también en esta etapa micénica se va a dar esta gran guerra conocida como la Guerra de Troya. Posteriormente, vamos a llegar a un momento de invasiones, de destrucción, en el que casi no hay evidencia escrita, ¿no? Sino tan solo arqueológica. ¿A qué se debe esto, no? Esto se debe a las invasiones mismas que van a causar destrucción, van a causar pérdida cultural, migraciones. Entonces, a esta etapa, conocida como Edad Oscura, ¿no? Pues se le denomina así justamente por las características que tiene, ¿no? Luego, ya, ¿no? Dejando atrás esta etapa de destrucción, vamos a estar frente al nacimiento de las polis griegas, ¿no? Estas polis que eran autónomas, que tenían, pues, por un lado, su propio sistema político, sus dioses locales, sus ejércitos, sus actividades económicas, entre otras cosas. Entonces, ahí estamos frente a lo que se llamó época arcaica. Posteriormente, se van a dar los acontecimientos más importantes del mundo griego, como las guerras médicas, en donde los griegos se enfrentan a los persas y logran derrotarlos, ¿no? Esto va a permitir que Atenas lidere, ¿no? Una confederación de ciudades, lo cual se denomina la Liga de Delos, y Atenas, ¿no? Entra en una etapa de apogeo que coincide con el gobierno de este legislador llamado Pericles. Entonces, a esta etapa de apogeo se le suele llamar el siglo de Pericles. Justamente el poder que Atenas va a desarrollar va a generar pues el ataque por parte de Esparta, generándose una guerra en donde ambas van a buscar aliados y se van a enfrentar en una guerra fratricida, ya que estamos hablando de griegos contra griegos, que finalmente pues terminará con el triunfo de Esparta, pero de una manera muy efímera, ¿no? Ya que después los macedónicos de la parte norte llegarán y al mando de Filipo II conquistarán a los griegos, ¿no? Y de ahí ya hablamos de este final del mundo griego sometidos por el reino de Macedonia. Entonces, lo que hemos comentado, chicos, así en 2 minutos y medio, es como
un resumen de la historia de Grecia, ¿no? De la antigua Grecia. Entonces ahora vamos a tratar de darle esta línea, ¿no? Cronológica a estos enunciados. De estos enunciados, a mí me parece que el que deberíamos colocar primero es la número 2, ¿verdad? La hegemonía comercial de la isla de Creta. Entonces ahí tenemos la 2. Luego, puede ser, a ver, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Cuál seguiría? La 5. La 5, excelente. Así es, cuando los aqueos, los jonios, los eolios, los arcadios, ellos llegan, generan la destrucción, ¿no? Dando paso a la edad oscura. Entonces, perfecto, tenemos de la 2 nos pasamos a la 5. Y luego tenemos las polis, ¿sí o no? El surgimiento de las polis en la etapa arcaica, ¿no? Esa es la formación de las polis y también la expansión de los griegos por todo el Mediterráneo. También está dentro de la etapa arcaica. Y nos queda la 1 y la 3. Y me parece que primero estaría la 1, ya que de la etapa arcaica pasamos al mundo clásico, ¿no? A la etapa clásica, en donde se va a dar el gobierno de Pericles. Y finalmente, la fundación de Alejandría ocurrirá cuando Alejandro Magno, pues, se convirtió, ¿no? En el rey de Macedonia y logró una serie de conquistas, eh, tanto dentro de Europa como también norte de África, llegando inclusive hasta Asia. Y como parte de los años en que Alejandro Magno pudo, ¿no? Liderar al pueblo macedónico, pues Alejandro fundó esta ciudad en el norte de África, ¿no? En Egipto, a la cual le puso su nombre en versión femenina, ¿no? Listo, chicos, entonces la clave me parece que aquí sería la C de casa, ¿ya? La C de casa es la respuesta a la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. Seguro que es de los romanos. Sí, ahí está. Bueno, la historia de Roma nos habla de 3 etapas, ¿verdad? La monarquía, la república y el imperio. Pero en este caso solo nos están preguntando por la república, ¿sí? Recuerda que la república es aquella etapa que transcurre desde el momento en que los latinos expulsaron a los etruscos de Roma. Y para eso, pues, tuvieron que derrocar, ¿no? A este rey etrusco llamado Tarquino el Soberbio. Y la república llega a su final cuando Octavio, después de derrotar a Marco Antonio, ¿no? Octavio logra disolver la república y proclamarse emperador de Roma. Entonces, toda esta larga etapa es la república. En la república hay ciertas características que obviamente tienes que considerarlas para que puedas, ¿no? Entenderla. En la República, el poder máximo está en una institución llamada Senado. Y esta institución, que está conformada por los patricios más influyentes, no solamente se encarga de las leyes, sino también de asesorar a los otros magistrados, entre ellos a los cónsules. También el Senado se encarga de la política exterior, de los tratados, de la economía y de todo lo que sucede en Roma. Por algo, el Senado es la institución más poderosa. Luego tenemos las asambleas o comicios, que es la reunión del pueblo romano, y en estas asambleas, pues se van a postular, ¿no? Los candidatos a las magistraturas. Entre estas magistraturas tenemos a los cónsules, a los ediles, cuestores, censores, ¿qué más? Los pretores, ¿no? Y un último que fue el tribuno de la plebe, pero él fue último ya, porque su elección fue en la etapa de la República, cuando los plebeyos pues se quejaron, ¿no? Y ahí surgió este cargo de tribuno de la plebe. También en la República vamos a encontrar la expansión de Roma. Esta expansión tienes que recordarla porque Roma en sus inicios es solo un pequeño pueblo ubicado en el Lacio, ¿no? Este pueblo eran los latinos que fueron los primeros en llegar. Entonces, estos
romanos que van a originarse en el Lacio, a orillas del río Tíber. Durante la República, ellos se van a lanzar a la conquista de todo Italia, derrotando a otros pueblos, como por ejemplo los griegos que estaban hacia la parte sur, ¿no? En esta zona de Siracusa, de Tarento, de Crotona. Van a derrotar a todos estos pueblos y ahí los romanos ya tienen el control de Italia, pero eso no va a ser suficiente, ya que ellos también se van a lanzar a la conquista del Mediterráneo, primero la parte occidental y luego la parte oriental. En la parte occidental, los romanos se van a enfrentar al poder de los púnicos, ¿no? Los cartagineses. Con ellos van a librar 3 etapas de esta famosa guerra conocida como guerras púnicas, de la cual los romanos van a salir vencedores. Y cuando los romanos logren también conquistar el Mediterráneo oriental, derrotando, por ejemplo, a Egipto, ¿no? A Siria, a los macedonios. Ya con todo eso los romanos van a consolidar su poder. Todo esto va a traer consecuencias, como por ejemplo que Roma se expanda, que Roma pueda eh, generar una cantidad de riquezas, ¿no? Muchas riquezas gracias al dominio del comercio marítimo, ¿no? En el Mediterráneo y también la mano de obra esclava, ¿no? Porque recuerda que en la antigüedad la esclavitud se genera por las conquistas en las guerras. Entonces los romanos con todas estas, digamos, ganancias, expansión y riquezas, esto va a generar al interior de Roma en una, digamos, agudización, ¿no? De su misma estructura, porque recuerda que Roma de por sí ya es una sociedad jerarquizada, donde los patricios están arriba y el pueblo está abajo. Y este pueblo siempre está reclamando. ¿Por qué? Porque son pobres, porque tienen deudas, ¿no? Porque no tienen derechos, ni hay leyes que los protejan, o sea, siempre están reclamando. Entonces, imagínate que esta situación se vuelve más aguda porque ahora la riqueza que Roma ha generado está en manos de los patricios, que ahora son más ricos, son más poderosos, mientras que los plebeyos ahora son más pobres que antes, tienen más problemas que antes. Entonces, todo esto de acá va a dar origen a la crisis de la República, que es una etapa donde van a haber intentos de dar una solución. Y estos intentos, por ejemplo, vienen de estos hermanos Gracos que van a intentar impulsar leyes a favor de los plebeyos, leyes que no fueron un éxito porque tanto Tiberio como Cayo fueron asesinados y ya después, ya en la parte final de la República, se dan las guerras civiles. Estas guerras civiles, ¿por qué se van a dar? Porque estás en un escenario en el que Roma se ha expandido y es aquí donde las revueltas, los levantamientos de muchos pueblos van a comenzar a desarrollarse como pan de cada día. Entonces, aquí se hace particularmente importante la figura de los militares, de los generales romanos, que van a ser los que tengan la pues, función de lograr la estabilidad, ¿no? Y derrotar a estos rebeldes, ¿no? En todos los, ¿no? territorios de Roma. Pero justamente son estos militares los que al volverse tan populares, con tanta fama, van a intentar de manera personal hacerse del poder. Y es ahí donde estos mismos militares patricios van a comenzar a pelearse entre ellos, lo cual lleva a Roma a una etapa de crisis aguda, porque estas guerras civiles lo único que van a hacer es que Roma entre en su etapa final, ¿no? Su etapa de república final. Ahí tenemos la guerra entre Mario y Sila, luego tenemos no una guerra civil, sino la formación de un triunvirato en donde Julio César, Craso y Pompeyo van a intentar compartir el poder, pero al final se van a terminar peleando. Julio César va a vencer a Pompeyo y después a Julio César lo asesinó el Senado porque se sabía que Julio César tenía intenciones de tomar el poder en sus manos y disolver el Senado, ¿no? Más tarde, en el segundo triunvirato, Octavio logró derrotar a Marco Antonio y tras eso logró fundar el imperio. Entonces, jóvenes, es lo que hemos hecho el resumen así muy rápido de esta etapa de la República. Entonces, vamos a ver cuáles de estas afirmaciones son correctas y cuáles no lo son, ¿ok? La primera dice, el poder se concentró en la nobleza,
a través del Senado y las magistraturas, correcto, chicos, eso es correcto, ¿ya? Solo los patricios podían acceder a estos cargos públicos, ¿no? A estas magistraturas. Inclusive el tribuno de la plebe, que era un cargo que tú tenías para defender los intereses de los plebeyos, inclusive ese cargo estaba en manos de un patricio, no de un plebeyo. Y a pesar de que era el cargo de menor importancia, el patricio, ¿no? Los patricios igual querían ocupar ese cargo porque les permitía ascender a otros cargos de mayor importancia, como por ejemplo ser cuestores, pretores o cónsules. Eso es verdadero entonces. Los plebeyos ganaron algunos derechos mediante leyes como la ley Canuleya. Eso también es correcto, chicos, ¿ya? Eso es correcto. Cuando los romanos estaban en todo este proceso de expansionismo, los plebeyos se van a escapar de Roma hacia el monte Aventino. Y ahí, desde este lugar, los plebeyos van a amenazar con ya no regresar nunca más a Roma. Entonces los patricios van a ir y pedirles que regresen. Los plebeyos lo van a hacer, pero con condiciones, ¿no? Como por ejemplo, que queremos que nuestras deudas se anulen. Queremos que haya un magistrado que nos defienda. Y también queremos tener la misma condición legal que los patricios. Queremos tener igualdad de la ley. Y también eso se va a dar mediante la ley de las 12 tablas. Y posteriormente, ¿no? Progresivamente se van a dar otros derechos más, como la ley Canuleya, que le permitía al plebeyo casarse con un patricio, la ley Olgunia, la ley Licinia, entre otras más. ¿Sí? Entonces, eso también es correcto. La 3 dice, Roma conquistó Britania en Europa y Mesopotamia en el cercano oriente. Esto es falso, chicos, ¿ya? Esto es falso. Estas conquistas no se dan en la República, se dan en la etapa imperial, ¿ya? Ahí se dan. Aquí en la República, no. 4. Culminó con las rivalidades entre patricios, los triunviratos y las guerras civiles. Correcto, chicos. En la etapa final de la República Romana, inclusive se van a formar partidos políticos, como el Partido Senatorial, que estaba conformado por patricios, y el Partido Popular, que estaba conformado por plebeyos y patricios. Y entre ellos comenzaron a generar, ¿no? Estos choques, estos confrontamientos. Luego se da paso a los triunviratos, pero los triunviratos igual terminaron en guerras civiles. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí también es la letra C, ¿ya? También es la letra C. Muy bien, chicos, yo espero que hasta ahí ustedes Profesora, estén. Sí, dime. usted dijo que había territorios que fueron conquistados. ¿Eso se va a dar en el imperio? ¿Así dijo? Dije que ya, esta de aquí, esta de aquí, mira, donde dice Roma conquistó Britania, ya, esto de Britania es la zona de, bueno, Reino Unido, ¿no? La zona de Gran Bretaña y Mesopotamia en el cercano oriente, ya. Estas conquistas sí se van a dar, pero no en la República. En la República no, se van a dar en la etapa imperial, ¿ya? Por eso decía que aquí no, en la República no, por lo tanto no sería. Solamente sería la 1, la 2 y la 4, ¿ya? La respuesta C de casa. Pero en la Profesora, República sí hubieron territorios conquistados, ¿no? Claro que sí, en la República los romanos conquistaron muchísimo. En realidad, ahí se dieron las mayores conquistas. Ya lo que conquista Trajano después son más territorios, claro que sí, pero la mayor cantidad de territorios fueron conquistados en la etapa de la República. Es ahí donde Roma creció de una manera, pues, increíble. Ya lo que hizo Trajano fue completar otras conquistas más. Sí, ¿quién quería decir algo? bueno, esa también era mi pregunta, profesora, de Ya, ok. los... Sí, lo que pasa, chicos, que a veces de repente no nos confundamos cuando escuchemos que con este personaje se logró la máxima expansión. No significa que ese personaje haya tenido las mayores conquistas. Solamente significa que en su gobierno o reinado se lograron algunas conquistas más con las cuales ya se llega a lo máximo, pues obviamente. Por ejemplo, tú sabes que Pachacútec, junto a su hijo Tupac Yupanqui, fueron los que lograron las más grandes conquistas. Pero después
cuando Huayna Cápac se convierte en el nuevo Zapa Inca, Huayna Cápac logra algunas conquistas más, y cuando nosotros decimos quién logró la máxima expansión, decimos que es Huayna Cápac, pero no porque haya tenido las mayores conquistas, sino porque en su reinado él terminó por conquistar algunos territorios más, ¿no? Entonces de eso se trata aquí también, y bueno, cuando hablemos de cualquiera de estos gobernantes que lograron la máxima expansión, es porque en sus reinados ya se consolida nada más, ¿no? La parte de las conquistas. La 3. Esta es Profesora, una pregunta. Sí, disculpe, ¿puede explicar acerca de la ley de Hortensia? Es una ley que también es parte de lo que hicieron los plebeyos, ¿no? ya. Mira, lo que pasa, chicos, es que dentro de los aportes de los romanos, claro, los romanos, hay leyes que no se, o sea, esto no se gana con un tema político, ni se gana, digamos, con una guerra, sino más bien es parte mismo del proceso, porque los plebeyos venían reclamando desde siempre, ¿no? Su posición de ellos al estar, pues, al ser un pueblo libre, educado, con negocios, que paga impuestos y todo lo que tú te puedes imaginar, y no tener la misma equiparación que un patricio en nada, porque como dijeron, ni siquiera te puedes casar, ¿verdad? Imagínate. Entonces ellos siempre reclamaron, pero cuando los romanos están en estas guerras de expansión, los plebeyos dijeron nos vamos de Roma, pero los patricios no quisieron. ¿Por qué? Porque el patricio no está para desempeñarse en nada. El patricio es aquel noble que vive de sus rentas. El patricio es aquel noble que vive adorando a sus dioses, que vive muy orgulloso de su cultura, ¿no? Entonces le deja al plebeyo otras tareas, ¿no? Relacionadas a la tierra, a los negocios, a muchas cosas manuales, etcétera, etcétera. Entonces los plebeyos lo que hacen cuando se han ido es poner sus condiciones, ¿no? Primera condición, queremos regresar a Roma, pero que ya no queremos tener ninguna deuda, o sea, queremos regresar cero deudas. Número 2, queremos alguien que nos represente ante los demás magistrados, porque son abusivos, ¿no? Cuando hay algún tipo de decisión, como por ejemplo, imagínate, crear un nuevo impuesto que los plebeyos paguen. Entonces los plebeyos siempre estaban ahí sufriendo este tipo de situaciones, y por eso es que el tribuno de la plebe supuestamente era este funcionario que tenía que defenderlos, inclusive con esta famosa, a ver, ¿cómo sería el nombre? Este poder que era el veto. O sea, si yo propongo algo que afecta a los plebeyos, el tribuno podía tomar la palabra y decir yo me opongo, que es el derecho al veto. Y de esta manera protegía, ¿no? Totalmente los intereses de los plebeyos, ¿ya? Y las leyes es lo último que ellos van a pedir. La primera es la ley de las 12 tablas, que es una ley en la cual tú vas a acceder a estar en el mismo nivel que los patricios, porque la ley así lo va a decir. O sea, es la igualdad jurídica, que es la más importante de todas, porque las otras ya son más de intereses políticos, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero ser cónsul, yo quiero también ser parte de la religión, ser sacerdote. Entonces ya son cosas en donde vemos que ya hay otro tipo de intereses, pero digamos que la más importante, por eso que la primera que se pone es la ley de los, digamos, de la igualdad ante la ley jurídica, ¿ya? La ley Canulea también fue importante en la medida en que si yo soy plebeyo y de repente he acumulado riquezas, esto me hace a mí un hombre rico, pero nada más, porque la parte política yo no la tengo porque estoy en un nivel inferior a un patricio. Yo siempre voy a ser inferior por más que tenga riquezas. Entonces, ¿qué hago yo? Me caso con una mujer patricia y con ella este matrimonio me permite ascender. Por eso que también la ley Canuleya se convierte en una de las más importantes, porque permite, ¿no? De alguna manera, digamos, que tu estatus cambie, ¿no? De plebeyo a ser alguien de la clase de los patricios, ¿ok? Ahora, la ley Hortensia tiene que ver con algo más, digamos, eh, político, algo más como legal, pero, o sea, no está tan fundamentado en sí
la importancia que va a tener a futuro, porque como puedes ver, todas estas leyes lo que están haciendo es preparar a los plebeyos para que puedan en el futuro o ponerse en el mismo nivel que que el patricio y de alguna manera voltear la situación. Por ejemplo, si yo te digo la ley, esta licinia que te permite también ser cónsul, es porque tú estás pensando en el futuro en tener este mismo poder político y de repente formar facciones con otros sectores, pero no todas las leyes, digamos, tienen la misma importancia y no todas ellas tampoco se cumplieron en la práctica. Muchas de ellas quedaron en teoría y en la práctica los problemas continuaron. Es por eso que cuando tú llegas a la crisis de la República, el plebeyo sigue con sus revueltas, sigue con sus, digamos, levantamientos y en sí la solución no se dio, ¿no? Porque si no, pues no estaríamos hablando de que al final de la República los plebeyos estaban tan descontentos, estaban tan, ¿no? Digamos, que se suman, ¿no? A estos bloques para atacar a los patricios, ¿ya? Y al final todo se desconfigura y todo queda en manos de una sola persona, que es la persona del emperador, ¿ya? A ver, la 3. La ley no, Atenas. Atenas es una polis griega importante, dice aquí. Su origen estuvo en el pueblo de los jonios, alcanzó su apogeo en el siglo V a.C., después de las guerras médicas, y decayó a lo largo del siglo siguiente. ¿Cuál es una de las características de Atenas? A ver, tenemos acá 5 enunciados, vamos a descartar cuál de ellos no sería. Mira, la primera que no sería, y tú tienes que ya como que esto no es de análisis, esto solamente es como que datos. La primera que no puede ser es que está ubicada en el Peloponeso, ¿sí o no? Esa no puede ser porque tú sabes que Atenas está en el Ática, así que rechazamos la B. Desarrollar una agricultura intensiva tampoco sería, porque Atenas tenía la fortaleza en el mar. Atenas lo que hace es el comercio. Entonces, agricultura intensiva, esa no puede ser una característica de Atenas. Elegir a dictadores en tiempos de guerra. En Atenas hubo una etapa en su sistema político, hubo una etapa donde también los dictadores, bueno, no eran dictadores, la figura del tirano. El tirano era pues una especie de dictador que tomaba la fuerza, tomaba el poder por la fuerza y lo mantenía también por la fuerza. Ahora, el término de tirano no siempre fue negativa, porque el tirano inclusive se recuerda a algunos tiranos que tuvieron gobiernos que lejos de, pues, de las críticas, ¿no? De cómo llegaron, lograron mantener una estabilidad. Quizá la figura del tirano con el tiempo decayó, ¿no? Porque sus descendientes comenzaron a, de alguna manera, corromper esta figura del tirano. Entonces ahí quedó ya pues como un término que no es como que recomendable, ¿no? Si hablamos de esta evolución política. Pero dictadores en Atenas, en tiempos de guerra, ellos no lo elegían, no lo eligieron. ¿Ya? Hubo tiranos, pero que ellos tomaron el poder, no es que los hayan elegido. Entonces, esta característica de los dictadores es característica de Roma. En Roma sí los elegían cuando había una guerra, una situación de desastre. En Roma sí. Entonces, chicos, nos quedamos con dos características: impulsar una educación militar o ser una potencia marítima. ¿Cuál crees tú o cuál es la que tú has marcado? La E. La E. La E. Militando en Elefante. siempre los espartanos, ¿no? Ya escuché. Ya, gracias por la respuesta, chicos. Correcta. Ok, la E es Esparta, ya. Sí, chicos, porque hace un momento hemos mencionado que el poder de Atenas está en el mar. Y respecto a lo militar, si bien no lo descartamos en Atenas, ya que, como hemos podido ver, es una polis que constantemente va a estar enfrentándose a otros, ¿no? Poderosos como los persas o como su misma amiga Esparta, pero no es algo que ellos hayan cultivado, ¿no? No es algo que la caracterice. Esta más bien parece una característica de Esparta, donde sus leyes todo estaba encaminado a la formación del hombre que sirva a su polis. Estaba toda su educación, estaba cimentada en la idea de tener al hombre que se dedica a la guerra. Entonces ahí sí podríamos decir que su educación y todo estaba relacionado con el aspecto militar.
Vamos con historia del Perú, el intermedio tardío. Dice que el intermedio tardío se desarrollaron los estados de expansión regional. A este periodo también se le denomina etapa de los reinos y señoríos y señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Lo de intermedio tardío es una denominación propuesta por John Rowe para referirse a estas etapas en donde la cultura se contrae y en distintas partes del territorio andino aparecen identidades propias, aparecen culturas, ¿no? Que desarrollan una versión autónoma. O sea, ¿por qué hacemos énfasis en esta etapa de intermedio? Porque entre los intermedios vas a encontrar a los periodos horizontes, que son las etapas donde la cultura peruana se expande, crece, donde la cultura peruana logra irradiar su influencia en distintas partes. Por ejemplo, tenemos el caso de Chavín, que corresponde al primer horizonte, donde Chavín, gracias a su religión aterradora y gracias al prestigio de sus sacerdotes, logra expandirse, ¿no?, por gran parte del territorio andino. Luego tenemos a Huari en el horizonte medio, y gracias, pues, Huari es la cultura que también logra una expansión militar muy grande, ¿no? Hasta Arequipa, hasta Cajamarca, ¿no? Logra una gran expansión. Y finalmente los incas, que están, ¿no?, ubicados en el tercer horizonte, y los incas pues también logran un expansionismo nunca antes visto, ¿no? Porque ellos van a salir del territorio andino hacia el norte, Colombia, hacia el sur, la parte de Argentina. Entonces ellos fueron mucho más expansivos. Entonces entre estos horizontes encontramos a los intermedios, que son etapas de reducción de la cultura. Ahora, cuando hablamos de cultura, para John Rowe, la cultura es la cerámica, ¿no? La cerámica, cómo ésta logra llegar, ¿no?, a irradiarse gracias al impulso, ¿no?, de estas culturas panandinas. Y si nos vamos con el esquema de Lumbreras, Lumbreras no te va a hablar de un intermedio, lo que él te va a señalar es una etapa de regionalismo, ¿no? Él te va a decir, no se llama intermedio tardío, se llama estados regionales. Y lo que son los horizontes, Lumbreras no lo llama horizontes, los llama formativos o imperios, ¿no? Formativo Chavín, Imperio Huari, Imperio Inca. Entonces son dos posturas que son, digamos, se basan en criterios diferentes, pero que en sí explican un mismo proceso de nuestra historia, ¿no?, que es la etapa del Perú prehispánico. Sea cual sea la postura que tú utilices para poder explicar la etapa prehispánica peruana, ambas van a ser correctas, ¿ya? Ambas son correctas porque ambas tienen sus argumentos que las van a validar. Entonces vamos con estas 4 definiciones o enunciados y vamos viendo cuáles están bien y cuáles no están bien, ¿no?, respecto a este periodo. Los señoríos Lupaca y Coya adaptaron las estrategias agropecuarias y el sistema de acceso a recursos diseñados por el Estado tiahuanaco. Eso es correcto, chicos, eso es correcto, ya que la cultura tiahuanaco es esta cultura que se desarrolló en la meseta del Collao, lugar que por sus propias condiciones va a generar en los tiahuanaco ciertas limitaciones en cuanto a la economía. O sea, al estar en la meseta del Collao, la altura, eh, sumada al clima, ¿no?, a las bajas temperaturas, van a impedir que tú logres tener una agricultura exitosa, ya que cuando baja la temperatura, en algunas etapas del año, ¿no?, en algunas temporadas, el agua se cristaliza y simplemente los cultivos se secan. Entonces tú no vas a tener una buena producción para poder, de alguna manera, sostener, ¿no?, tu capacidad demográfica. Entonces,
estas propias limitaciones de este espacio altoandino van a hacer que tú busques otras estrategias, otras maneras. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el sistema de los waru-waru, en donde tú vas a excavar la tierra, vas a formar las chacras elevadas, donde vas a poder solucionar el tema de las heladas, porque tu cultivo va a estar en esta parte elevada y el agua va a estar, ¿no? Ahí, digamos, en estas canaletas que se van a formar, y de esa manera, pues, tus cultivos no van a ser afectadas cuando disminuya la temperatura. Pero esto no es suficiente, ¿no? Obviamente que los guaruguarus ayudan, pero no son suficientes. Es por eso que los tiahuanaco lo que hicieron fue colonizar tierras, ¿no? Lugares, territorios en diferentes zonas, ¿no? Que son de menor altura, y eso les permitió a ellos poder cultivar diferentes especies que le permitieran completar su dieta alimenticia, como por ejemplo maíz, ají, diferentes frutos, ¿no? Entre otros. O sea, ¿por qué hablamos de Tiahuanaco? Porque Tiahuanaco es la cultura a la cual tú vas a identificar con estos sistemas agropecuarios. La presencia de los lupacas y los collas es posterior a Tiahuanaco, y por supuesto que estos pueblos collas y lupacas y los demás reinos aymaras también van a utilizar los sistemas que los tiahuanacos han dejado. O sea, los collas, los lupacas también van a utilizar las mismas estrategias agropecuarias que los tiahuanacos utilizaron y difundieron cuando pues Tiahuanaco se desarrolló, ¿no? Entonces, este enunciado sería correcto, ¿ya? Respecto a que utilizaron las mismas estrategias que los tiahuanaco. El reino Chimú logró su máxima expansión con Tacainamo, alcanzando Tumbes por el norte y el Valle del Chillón por el sur. Esta parte de aquí, de que Tumbes por el norte y el Valle de Chillón por el sur, eso es correcto. Los Chimú llegaron hasta Tumbes por el norte y hasta acá Lima por el sur. Pero esto no ocurrió con Tacainamo. Esto ocurrió con un jefe llamado Minchancama. ¿Ya? Con Minchancama llegaron los Chimú a esta máxima expansión. Y también fue Minchacaman quien se enfrentó a los incas y fue derrotado por ellos, ¿ya? Entonces la 2 sería incorrecta porque no fue Tacainamo. La 3 dice, las momias chachapoyas eran colocadas en mausoleos y sarcófagos construidos en las paredes o grietas de los acantilados. Eso es correcto, jóvenes, eso es correcto, ya que los chachapoyas, ellos van a aprovechar la ubicación en donde ellos están, ¿no? Ellos están en la parte de montaña alta, selva alta, y en este escenario ellos lo van a tomar como una especie de ventaja para responder a los ataques de sus enemigos, ya que los chachapoyas son un pueblo militar. Entonces, al colocar a estos personajes, ¿no? Muertos en estos ataúd, ¿no? Sarcófagos en la parte alta de las montañas, lo que ellos están haciendo, ¿no? Es tenerlos como guardianes, ¿no? De montaña, pero también cuidar que estos sarcófagos no sean abiertos, ¿no? No sean abiertos por otros pueblos. Entonces, eso también es correcto, ¿ya? Acerca de las momias chachapoyas. Y finalmente los chancas. Dice que los chancas llegaron a conformar un estado de mucha influencia en la Sierra Sur y destacaron en la planificación urbana. Eso es falso. Quienes sí destacaron en la planificación urbana son un pueblo anterior a los chancas. ¿Quién me dice quién es ese pueblo anterior a los chancas, que también estuvieron en Ayacucho y que sí destacaron en planificación Huancas. urbana? ¿Será? Destacaron en planificación urbana. Los Wari, ¿sí o no? Claro, claro que sí, chicos. Los Wari lograron esta planificación urbana porque recuerda que ellos tenían sus caminos, y estos caminos, el Capac Ñan, ellos lo utilizaban para llegar a las distintas ciudades cabeceras, ¿no? Que eran unas ciudades colocadas en puntos estratégicos para que ellos pudieran administrar
¿no? Sus territorios conquistados. Entonces, aquí en Huari hay planificación urbana, porque estas ciudades cabeceras, como por ejemplo Coscopa, o por ejemplo Piquillacta, o Huarihuilca, Pachacamac, todas estas ciudades cabeceras estaban construidas de manera idéntica a Viñaque, que era la capital, ¿no? Ubicada en Ayacucho. O sea, aquí hay planificación urbana. ¿Ya? Entonces, pero los chancas no. De repente te quieren confundir porque tú sabes que los chancas van a ubicarse en el mismo escenario que los huari. Eso sí, claro, en Ayacucho. Pero los que tuvieron la planificación y la influencia en su momento fueron los huari, no los chancas. Entonces, la clave me parece que aquí es verdadero o falso, verdadero o falso. Es la Entonces, B. es la B de barco. Muy bien, listo. Entonces, vamos con las Miss, 5. una Sí. preguntita pequeñita. Cuando habló de los chimús, dijo que la mayor espacio territorial era con quién. No, no apunté Minchancaman. Minchancaman. ¿Se entiende el nombre? Sí, sí, mis gracias. Nada Ya, más. ok. Sí, fue con Minchancaman. Takainamo no podría ser, porque Takainamo es un personaje legendario. O sea, cuando decimos legendario, estamos dudando de su propia existencia. Entonces no podría ser, pues, ¿no? Ya, las 5. Gracias a los relatos elaborados por los cronistas del siglo XVI y XVII, se ha logrado reconstruir la organización social del Tahuantinsuyo. Esta fue una sociedad jerarquizada donde los diversos grupos cumplían una función concreta. En base a ello, relacionen las siguientes columnas. Esto, chicos, es muy interesante porque tú sabes que los incas no desarrollaron una escritura, o sea, no solamente los incas. El mundo andino, antes de la llegada de los españoles, fue un mundo ágrafo, donde no conocimos la escritura, ¿no? Nosotros no la conocimos. Los quipus pueden ser una forma de dejar, ¿no? Una información respecto a algo de contable, algo de medir los ganados, ¿no? Cantidades, pero en sí no está tampoco comprobado eso. Entonces, cuando llega el español sí utiliza una escritura. Entonces, el español, al escuchar a los indígenas hablando, el español comienza a anotar, ¿no? Anotaba todo lo que iba escuchando. Entonces, esas anotaciones son lo que se van a llamar crónicas. Y obviamente estos españoles son los que con el tiempo serán pues los cronistas, ¿no? Al principio los españoles fueron los que exclusivamente, ¿no? Se dedicaban a esta actividad de escribir y con el tiempo hay algunos mestizos que también van a comenzar, ¿no? Con esta práctica de escribir, ¿no? Estas informaciones como Garcilaso de la Vega, que era un cronista mestizo. Y después también vamos a ver digamos, esta actividad en manos de algunos indígenas, como por ejemplo Huamán Pomadayala o Santa Cruz Pachacuti, que fueron cronistas indígenas. Entonces, la actividad al final, ¿no? Terminó siendo algo no solamente de los españoles, sino también de mestizos, de indígenas, pero las crónicas son importantes en la medida en que te ofrecen información escrita. Y dentro de las fuentes que se usan para explicar la historia, las fuentes escritas son una de las más importantes porque te dejan una información más exacta, mientras que una fuente oral tiene pues la desventaja de que puede haber sido cambiada al pasar de una generación a otra. Entonces, estas fuentes escritas nos hablan de cómo se organizó la sociedad en el Tahuantinsuyo, donde vamos a encontrar dos grandes grupos, ¿ya? Dos grandes grupos. Debajo, al último, están los esclavos, pero nosotros nos vamos a centrar en estos dos grandes grupos, la nobleza y el pueblo. La nobleza está dividida en tres, los que son de sangre, los que son de privilegio y los que son provinciales. Los de sangre está conformada por los descendientes de las familias de los zapaincas, ¿no? Sus familias, a las cuales se les llama panacas. Mira, las panacas son la familia del zapainca, pero ¿qué pasa si, pues, el zapainca muere? Entonces, ¿su panaca ya no tendría privilegios? ¿Su panaca perdería todo lo que tenía? La respuesta es no. La panaca no pierde sus privilegios ni sus derechos de nobleza. La panaca conserva todo eso, pero de alguna manera hay algunas cosas que tiene que también
cumplirlas, como por ejemplo preservar la memoria del Inca viva, o sea, preservar viva la memoria del Inca. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, primero, el Inca muerto tiene que tener su momia. Entonces, esta momia va a estar guardada con su panaca. Y la panaca se va a encargar de cuidar la momia e inclusive sacarla cuando sea necesario sacarla. Vamos a poner como ejemplo que en el Cusco hay una fiesta, el Inti Raymi. Entonces todas las panacas son invitadas. La panaca de Pachacútec va con la momia de Pachacútec y la tiene ahí, ¿no? Mostrándola y, no sé, le invita un poco de Pachamanca de repente, pero el punto es eso, ¿no? El punto es preservar la memoria del Inca fallecido, además de que la panaca tiene que también, pues, administrar parte de su patrimonio, ¿ya? Entonces, vamos a ver que las panacas son la nobleza de mayor categoría. Después está la nobleza de privilegio, que es la nobleza designada por el Inca por algún tipo de mérito. Ahí puede entrar algún soldado de menor rango, puede entrar un chasqui, puede ser una agya, ¿no? Cualquier persona que el Inca pueda considerar para ascender. Luego está la nobleza provincial conformada por los señores, conformada por los curacas. Por ejemplo, Minchancaman. Minchancaman fue el rey de los Chimú, ¿verdad? Fue el gobernante Chimú. Cuando Minchancaman fue sometido por los incas, Minchancaman no muere porque no lo matan. Minchancaman no es convertido en esclavo. Minchancaman ni siquiera pierde sus poderes. Minchancaman sigue siendo jefe de su pueblo, pero ahora Minchancaman está subordinado al Estado inca. Minchancaman tiene que responder a las decisiones de los incas. Y Minchancaman, al conservar sus privilegios, él forma parte de la nobleza provincial, ¿ya? Porque nunca perderá sus privilegios. Los mitimaes, las agyas, son parte del pueblo y la base social que tú tienes que identificar en la sociedad inca, ¿ya? La base social son los ayllus. Los ayllus son las comunidades de campesinos, en donde vamos a encontrar a los runas. ¿Quiénes son los runas? Son los hombres y son las mujeres. Hay runas que van a ser elegidos por sus habilidades o por sus características. Por ejemplo, imagínate que yo soy una runa, tengo 13 o 14 años, soy bastante jovencita, y me eligen para llevarme al Agyaguasi. En el Agyaguasi, las mamaconas me van a enseñar cómo preparar bebidas para las fiestas. Me van a enseñar cómo tejer ropa fina para la nobleza. En algunos casos yo puedo ser enviada para contraer matrimonio con algún señor, con algún general al cual el Inca quiere premiar por su excelente labor. Entonces a mí me manda como un regalo para casarme con estos señores. En otros casos también puedo ser enviada para yo servir como una ofrenda a algún dios, o sea, también las algas van a ser llevadas con fines de ofrendas humanas. O simplemente yo puedo toda mi vida quedarme encerrada en el Agyaguasi siendo la esposa del sol, ¿no? Por eso que las Agyas son mayormente conocidas como las vírgenes del sol. Los mitimaes o mitmas son aquellas personas que son llevadas así por grupos a lugares distintos, donde el Estado Inca te mande. ¿Para qué te llevan? Para que tú puedas colonizar un lugar que de repente se está despoblando. O quizá es un pueblo que recientemente ha sido conquistado por los incas y este pueblo hay que enseñarle cómo es nuestro trabajo. Mira, yo te digo una cosa, por si de repente alguien tiene alguna duda o no la tiene muy claro. Los incas fueron los cusqueños, ¿no? Fueron los habitantes del Cusco. Los demás pueblos no eran incas, los demás pueblos eran pueblos conquistados por los incas, ¿no? Por eso es que siempre decimos que el Tahuantinsuyo fue un estado pluricultural y multiétnico, porque estamos hablando de toda una gran diversidad de etnias y pueblos que fueron sometidos por los incas. Los cusqueños, ellos son los incas, el resto no. Y como el resto no son incas,
Entonces ellos no saben cuáles son los principios económicos del Tahuantinsuyo. Ellos no conocen a este dios Inti como el dios supremo. Ellos no conocen nada de eso. Entonces vamos a enviar a los Mitmas para que ellos tengan esta labor de enseñar no solamente la parte religiosa, la parte cultural, sino también la parte económica, el trabajo colectivo, el trabajo de reciprocidad, donde yo te ayudo, tú me ayudas, las técnicas agrícolas que nosotros utilizamos para tener éxito, ¿no?, en la tierra. Entonces, todo eso es la misión de los Mitmas. Los Mitmas van a estas misiones, pero ellos siguen teniendo su familia, siguen teniendo su Ayu, porque el Ayu es la familia, ¿ok? Hay un grupo que ellos sí son, ellos sí pierden su familia cuando son enviados a hacer su labor. ¿Ustedes saben, chicos, de qué grupo estoy hablando? ¿Cómo se llama ese grupo que al ser llevado a cumplir su misión, ellos ya no regresan nunca más con su Ayu y ya son desligados totalmente? ¿Anacondas? ¿Hay otra respuesta? A ver, o no escuché bien. A ver, ¿de dónde no escuché bien? ¿Yanacono? Sí, ahí está. Entonces escuché mal, escuché mal. Perfecto. La respuesta son los yanaconas, chicos. Los yanaconas, una vez que salen de su ámbito familiar del Ayu, son llevados a las panacas para que ellos sean sirvientes domésticos y ellos nunca más regresan, o sea, pierden su familia y eso era lo más triste, ¿no? Y así será hasta el día de tu muerte. El día que tú tengas hijos, tus hijos también serán yanaconas y sus hijos también y así eternamente. ¿Ok? Y el curaca es una autoridad menor, pero muy importante, ya que ellos son los que lideran los ayus y ellos son los que organizan la mano de obra. El curaca es la persona que te va a indicar a ti qué trabajo tienes que cumplir. La mita, ¿no? La mita, o sea, cómo vas a mitar, cuándo, de qué manera, en dónde. El curaca es el que se encarga de organizar todo eso, ¿no? La mano de obra. Y el curaca también puede recibir premios por su labor, ¿ok? Entonces, creo que ya tenemos la respuesta en la pregunta 5 y la respuesta. ¿Cuál es, chicos, la respuesta? La E. La E, profe, la E. Elefante, hermano. elefante, Perfecto. elefante. Muy bien, gracias por la respuesta, chicos. A ver, vamos con otra de los Disculpe, 5. ¿qué era Sí. ¿qué era el Agya? El Agya eran los que eran esclavizados, ¿no? La Akya son las mujeres muy jovencitas que son llevadas a una casa especial donde te enseñan cómo preparar bebidas, cómo preparar tejidos finos y en algunos casos puede ser enviada para casarte con algún tipo de autoridad, funcionario, militar, de rango, o en otros casos también puede ser llevada para que sea sacrificada, pues para algún dios. O sea, también tienen esta suerte las Akyas, ¿no? De ser convertidas en ofrendas para rituales religiosos. Igual en algunos casos simplemente te quedas como la Virgen del Sol o como esposa del Sol, ¿no? Porque esa es la interpretación. Chicos, la 6 es un texto que dice, todo sujeto que perteneció a un ayu tenía obligaciones que cumplir en las tareas de trabajo. Los curacas mayores, secundarios y menores, cada cual en su nivel, actuaban como los responsables de la planificación y convocatoria para la consiguiente distribución bien organizada de las tareas y las faenas. Estas faenas colectivas debían ser acatadas obligatoriamente por el clan entero, o sea, por el ayu entero, ¿no? Salvo se estuviera enfermo, inválido o ausente, llevando a efectos misiones justificadas. De esta manera se resolvían los requerimientos de los pueblos o ayllus de sus propias etnias. Nada para la gente ajena, colindante y extraña. Chicos, en el incanato hay 3 máximas que todos tienen que cumplir. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Significa que en tu ayllu tú tenías que colaborar en todas las actividades que se tenían que hacer. Si, por ejemplo, tu ayllu necesita un puente porque el puente que había se cayó, entonces hay que hacer otro puente. Entonces todo el ayllu en conjunto tiene que ir a
levantar un nuevo puente. Este trabajo colectivo, este trabajo donde todos participan, es para beneficiar al mismo Ayllu, porque esto de acá, los que lo van a usar son ustedes mismos, no lo va a utilizar otro pueblo que vive en otro lugar, ¿no? Sino ustedes mismos. Por lo tanto, acá nos están preguntando por la forma de trabajo colectiva, organizada, planificada, y que además dice que resolvía los requerimientos de los Aylus de sus propias etnias. Este tipo de trabajo se llama minca. No la confundas con el Aini, que también es una forma de trabajo, pero en el Aini este trabajo solamente beneficia a una persona o a una familia. En cambio, en la minca, el trabajo beneficia a todo el Ayllu, ¿ok? Y en el caso de la mita, pues la mita es más algo obligatorio, pero no es para beneficiar ni a una persona ni a un Ayllu, sino es para beneficiar al Estado Inca, ¿ya? Al Estado Inca. Muy bien. ¿Qué más tengo por acá? Chicos, tenemos 5 minutos. Las 7. En el feudalismo, la sociedad estaba organizada de forma jerárquica en estamentos. Cada uno de estos grupos tenía derechos, tenía obligaciones en función del rol asignado por la religión. Nos están preguntando por los laboratorios. Chicos, en la Edad Media vamos a encontrar un tipo de sociedad que está justificado por la religión. En esta pirámide, en la parte superior, están los nobles, que se van a dedicar a la guerra y por lo tanto se les conoce como bellatores. Debajo de ellos están esta nobleza que se va a educar para formar parte del clero, y a ellos se les va a conocer como los oradores porque su misión es la oración. Y debajo están los laboratores, que son los campesinos y que se encargan de trabajar la tierra. De este trabajo de la tierra saldrá el alimento para todos, no solamente para los campesinos, sino también para el clero y también para la nobleza. Cuando el clero hace la oración, pide por la salvación de las almas, no solamente la de ellos, sino también la de los campesinos y también de la nobleza. Y lo mismo pasa con la nobleza. Cuando los nobles defienden el territorio con las armas, ellos no solo se están defendiendo a ellos, también se están defendiendo al pueblo y al clero. Entonces aquí vemos un tipo de sociedad donde cada uno tiene una función determinada en beneficio de todos y además son grupos cerrados ya que tú no puedes cambiar. Entonces los laboratorios, acá la respuesta es la A, proveían del trabajo manual necesario a la sociedad. La 8 dice, triunfante en sus campañas militares, Carlomagno finalmente fue coronado como emperador por el Papa León III durante la Navidad del año 800. En su reinado se asistió a un renacer de la cultura en un movimiento programado y dirigido por el propio monarca. Respecto a las características que tuvo, el renacimiento carolingio señala el valor de verdad. Carlomagno tenía 2 cosas en las que él era muy bueno. El primero era pues que él era un gran conquistador, sus batallas, ¿no? Sus guerras siempre fueron productivas porque logró conquistar un imperio poderoso, pero además Carlomagno fue muy impulsador de la cultura. Inclusive tuvo como, digamos, ministro, ¿no? En la parte cultural, educativa, a este personaje llamado Alcuino de York, que lo ayudó, ¿no? Lo ayudó en esta parte educativa, en donde todos se instruían. Los nobles en las escuelas palatinas, los del clero en las escuelas monacales o catedralicias, y los del pueblo en las escuelas parroquiales. Entonces nos están preguntando por esta parte cultural y la primera dice que Carlomagno fundó universidades. Eso es falso, chicos. Carlomagno nunca fundó ciudades. Carlomagno fundó escuelas catedralicias que después se convirtieron en universidades. Impulsó los estudios clásicos bajo los principios de la religión cristiana. Eso también es correcto, porque no olvides que el imperio carolingio está de la mano con la religión cristiana. Por lo tanto, esto de acá también es correcto, ¿ya? Los estudios clásicos bajo los principios de la religión cristiana. Apoyó la fundación de escuelas palatinas, conventuales y parroquiales, también es correcto. Y fomentó la plena tolerancia religiosa con el cristianismo ortodoxo. Eso es falso, chicos. Primero, porque no fueron tolerantes y sobre todo porque Carlomagno gobernó en el siglo IX y el cisma de Oriente
donde nace la iglesia cristiana ortodoxa, eso es en el siglo XI, entonces tampoco podría ser. De las respuestas correctas son, bueno, es falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Cuál, chicos? Es la A, ¿verdad? La A de avión, ¿ya? La A de avión es la 8. Y para despedirme solamente, jóvenes, acá les voy a dar la clave, ¿ya? La clave en la pregunta 9 acerca de Justiniano es la D de dinosaurio, ¿ya? Justiniano en su gobierno, además de la parte cultural, donde se levanta esta iglesia, que es la iglesia de Santa Sofía, o las grandes conquistas que Justiniano logró tener, también está la recopilación de todas las leyes romanas en este texto conocido como el Corpus Juris Civilis, ¿ya? Entonces, en la 9, la respuesta es la D de dado. Hay que continuar con su maratón. Los dejo y nos encontramos la próxima maratón. De repente ya estaremos en enero, así que ya les digo feliz año y nos encontramos Dios mediante la próxima, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. De las 7, la alternativa era era avión, ¿ya? Avión. Ya, chicos. Bye, bye. Gracias, chao.